tuve mi primera experiencia extracorpórea a los 4 años. Recuerdo haber tenido un sueño vívido dentro de mi habitación y, de repente, a medio despertar, vi mi propio cuerpo desde arriba mientras flotaba en el aire de la habitación oscura. Sin tener ni idea de lo que pasaba, grité y seguí gritando hasta que finalmente pude oír mis propios llantos, que me obligaron a despertar. Esto empezó a ocurrir una y otra vez, con mayor frecuencia, y mis padres pasaron de consolarme todas las noches a preocuparse y, a veces, a enfadarse. Tomé medicamentos que me libraron de lo que ellos consideraban terrores nocturnos, y a los 6 años me fueron dejando las pastillas. Mis experiencias extracorpóreas volvieron a ocurrir, pero ya era mayor y no tenía tanto miedo. En poco tiempo, aprendí a controlarlas. Podía flotar por mi habitación y era divertido, superaba por completo cualquier sueño normal, e incluso a veces los lúcidos, que tampoco me son ajenos. Pronto empecé a expandir mi territorio. No podía tocar ni interactuar con nada fuera de mi cuerpo, así que mis opciones de entretenimiento nocturno en mi habitación eran limitadas. Recorrer el baúl de juguetes y ver el interior de mis peluches solo era divertido por un tiempo, así que entrené mi extraño superpoder y amplié su alcance. Después de un mes de intentarlo, pude explorar el resto de la casa. Podía ver la televisión con mis padres a altas horas de la noche sin que se enteraran, aunque no podía decidir qué canal ponían. Las noches que veían HBO o alguna de sus películas para adultos eran las mejores. El sonido siempre era limitado en la proyección. Las voces salían apagadas, como si la gente hablara bajo el agua. Pero por suerte para mí, mi madre tenía dificultades auditivas, así que siempre veía la televisión con subtítulos, lo que mejoraba mi experiencia visual durante mis escapadas nocturnas. Además, a los 8 años ya leía a nivel de preparatoria. Creo que al principio di por sentado que todos tenían mi habilidad, que era parte de ser humano. Pero después de mencionar un par de veces cómo volé por la casa durante el desayuno y me dijeron que parecía un sueño divertido, me di cuenta de que realmente podía hacer algo especial. A veces incluso lo usaba para espiar a mi papá cuando escribía sus historias a altas horas de la noche en la computadora de la oficina. Siempre me hacía gracia lo enfadado que se ponía cuando los programas no funcionaban o no conseguía entender algo. También tenía recetas curiosas para picar algo a medianoche. Era un padre genial en todos los sentidos. Por ejemplo, cuando tenía 7 años, en el verano de 1996, me llevó a ver el Día de la Independencia. Mirando hacia atrás, probablemente era demasiado pequeño para tanta destrucción y violencia alienígena, pero siempre había una escena que me interesaba, que esperaba con ansias cada vez que la película salía en la tele o en una cinta VHS desgastada. Con el título que le puse a esta historia, probablemente entiendan a dónde quiero llegar. Lo que más me impactó fue el tema del Área 51 en la película. Me fascinaron los diseños y las ideas de los creadores de la película sobre el aspecto de la secreta base militar. De hecho, de joven, creía que habían filmado esas escenas dentro del lugar real, como si hubieran tenido acceso especial a un gran taller extraterrestre subterráneo, sacado de la ciencia ficción. Más tarde, pensé que simplemente conocían el aspecto del lugar y lo recrearon. No fue hasta los 9 años que comprendí que lo habían inventado por completo. Esa constatación me decepcionó y me fascinó a la vez. Tenía que saber qué había realmente allí abajo. Cómo funcionaba, qué experimentos podrían haber estado realizando, qué tipo de gente trabajaba allí. Y, por supuesto, si realmente tenían extraterrestres o su tecnología encerrada en algún almacén secreto en medio del desierto. Para cuando tenía 10 años y nuestra casa tenía acceso a Internet, me tragaba las clásicas teorías de la conspiración sobre la base, yendo de un sitio de GeoCities o Angelfire a otro, y devorando cada imagen manipulada de autopsias alienígenas y exámenes de ovnis que podía encontrar. Juegos como Half-Life y su complejo de Black Mesa, o la versión de Perfect Dark del Área 51, o el propio juego de disparos arcade del título, todos me picaban, pero de joven sabía exactamente qué quería hacer con mi poder especial. Burlaría el sistema. Evitaría toda esa seguridad sin que nadie se enterara, sin tener que alistarme en el ejército solo para tener la oportunidad de ver el lugar. ¿Podrías culparme? Si pudieras hacer lo que yo hago, ¿no lo intentarías? Ni siquiera estaba tan lejos. Crecí en Flagstaff, Arizona. Las Vegas estaba a solo un día de viaje, y el rancho, como a veces lo llaman, no estaba muy lejos. El Área 51, una legendaria fuente de historia estadounidense, siempre estaba a la vuelta de la esquina mientras yo crecía. Y algún día, la vería. El problema era que tendría que practicar,
todas las noches si podía. El alcance de mi proyección astral era mi punto débil y tendría que entrenarme para ampliarlo. No era como si pudiera simplemente consultar con un mentor o buscar consejos y trucos sobre experiencias extracorpóreas en Internet. En secundaria, aprendí cómo algunas tribus nativas americanas enviaban a sus adolescentes a misiones de visión, un viaje espiritual que implicaba ayuno y oración y que, supuestamente, a veces resultaba en la sensación de abandonar el cuerpo. En otras partes del mundo, se suponía que varias drogas podían desencadenar experiencias extracorpóreas. Ninguna de estas cosas era una opción para mí, ni para aprender de mi capacidad natural ni para potenciarla. Intento evitar cualquier droga por completo. Solo inhiben mi capacidad. Incluso tomar un Advil antes de dormir hace que la proyección sea confusa y débil. La única manera de mejorar era haciendo ejercicio vigoroso. Dormía siesta siempre que podía, meditaba a menudo y aprendí a tener sueños lúcidos cada noche. Cualquier cosa para dominar mi ser interior. A los 14 años, a veces dormía 12 horas al día, excesivo, incluso para un adolescente. Con el tiempo, la frontera se amplió. Los oscuros límites del reino astral, que no podía traspasar, se expandieron. Mi vecindario se convirtió en mi patio de recreo. Me acostaba temprano siempre que el cuerpo me lo permitía, lo que me daba tiempo para explorar y observar las vidas secretas de nuestros vecinos antes de que todos se acostaran. Puedes llamarme pervertido, no te lo reprocho. Pero tampoco voy a compartir lo que he visto ni a dar nombres. Mi curiosidad y sus recompensas son solo para mí. Aunque basta con decir que, los humanos son extraños. Cuando la fachada que todos nos presentamos al público se desvanece y dejamos de ser personajes secundarios en la vida de los demás, emerge nuestro verdadero yo. Resulta que cada familia o pareja tiene sus problemas, esas discusiones y pequeños debates habituales. Todos tenemos nuestras aficiones peculiares y temas preferidos que buscamos en Internet a altas horas de la noche, cuando creemos que nadie más nos ve. Pero no te juzgo. Si vivías en Flagstaff mientras yo vivía, me disculpo de antemano por si te he espiado un rato en algún momento. Pero tranquilo, tus secretos están a salvo conmigo. No voy a decir nada de nadie. Disfruto burlando las leyes del universo y observando sin estar presente físicamente, pero eso no es excusa para empezar a chismear. Dicho esto, admito que no era ningún ángel. Fui adolescente durante algunos años, y a veces, cuando me tomaba un día de baja por enfermedad en el instituto, tenía algunas visitas fantasmales al vestuario femenino. Antes de que me regañen, permítanme decir al menos que en ese momento me fascinaba más mi alcance astral que las cosas que veía en el gimnasio sin que nadie lo supiera. Esa no fue la única exploración que hice en mi instituto. Iba noche tras noche, recorriendo sus oscuros pasillos. ¿Con qué frecuencia llegabas a tu instituto de noche? Las pocas veces que ibas, probablemente era para algún evento con todas las luces encendidas. Hay pocas cosas más antinaturales en este mundo que ver tu instituto a oscuras, sin que los gritos y las peleas de sus ruidosos alumnos se alzaran como un susurro en el aire. A menudo oía cosas cuando iba de visita, pero no eran audibles. Eran más bien alucinaciones auditivas, el efecto de una mente, incluso proyectada, causada por un espacio liminal vacío. No olvides que todo lo que oía estaba amortiguado, así que podía distinguir la diferencia. Nunca vi fantasmas, demonios ni seres extradimensionales mientras estaba en estado de proyección. Y sí miré. De vez en cuando, habría jurado que alguien percibía mi presencia o me miraba directamente, y en esos casos, siempre me quedaba paralizado un instante. Pero siempre era una coincidencia, según mi posición al observarlos. Lo que les llamaba la atención era algo en la televisión, el ruido de su gato, el viento en las cortinas. Nunca me han visto. No creo que sea posible. Incluso he visitado a todos los psíquicos de la ciudad porque supuestamente conectaban a un cliente con un ser querido fallecido, sin ningún resultado. O eran todos unos fraudes, o simplemente no eran muy buenos en su profesión. Para cuando ya no vivía en el estado y estaba en la universidad, tenía una comprensión más clara de la realidad de todo, incluyendo la banalidad del lugar que anhelaba algún día entrar. Para entonces, ya había aceptado que, con toda probabilidad, el Área 51 era poco más que una instalación militar secreta donde se albergaban y volaban prototipos de aviones. Almacenes de aviones espía y bombarderos, muchos de los cuales nunca se fabricaron en masa. Quizás sí tenía su cuota de secretos gubernamentales, pero ya no creía que tuviera algo más exótico, como extraterrestres y sus platillos voladores.
La vida me había desencantado hasta el punto de creer que el incidente de Roswell en realidad fue solo un globo meteorológico. Mis disculpas a mi héroe de la infancia, Fox Mulder, pero ya no me importaba creer. Entonces mi padre murió en mi segundo año. Al haberme centrado en los estudios y en un horario de sueño más reducido y caótico, no había ampliado mi rango de proyección durante toda la universidad. Y los estudiantes de mi residencia eran tan predecibles que espiarlos se volvía aburrido. Jugaban videojuegos, se drogaban, a veces incluso hacían sus tareas e ignoraban las llamadas de sus padres. Pero cuando volví a casa para las vacaciones de invierno para asistir al funeral y pasar un rato con mi madre, volví a mis paseos nocturnos. Era como mi forma de llorar, reviviendo mi juventud y recordando cuánto podía divertirme mientras estaba en la cama y exploraba la ciudad. Y, sinceramente, también esperaba encontrar de alguna manera a mi padre rondando por ese otro mundo. Un infarto repentino lo sacó de mi vida, y pensé que si alguien tenía asuntos pendientes y una razón para aferrarse al mundo de los vivos, ese sería él. Pero nunca apareció. Lamenté no haberle contado mi secreto entonces, pensando que si lo hubiera sabido, quizá habría intentado hablarme mientras flotaba por la casa, a medio camino entre el mundo material y lo que nos deparara el futuro. Si es que acaso existía algo. Mirando atrás, mis arrepentimientos carecían de lógica. Simplemente estaba lidiando con la situación a mi manera. Sin embargo, desperté a la idea de la mortalidad y de lo limitado que podía ser nuestro tiempo. Así que prometí cumplir el deseo de mi yo más joven y visitar ese lugar secreto en el desierto antes de morir y quizás pasar el resto de la eternidad vagando por el mundo. Para entonces, no tendría un cuerpo al que regresar ni la capacidad de contarles los grandes secretos que podría haber descubierto. Y, sin duda, si el Área 51 resultaba ser una decepción, habría muchos otros lugares que podría visitar que la mayoría de los humanos jamás verían. Podría visitar el búnker bajo la Casa Blanca, o acercarme a centímetros de la escoria radiactiva fundida que formó la pata de elefante bajo la central nuclear de Chernóbil. Podría nadar en un volcán activo, ver el interior del ataúd de un difunto famoso, contar el dinero en la bóveda de un importante banco, mirar dentro de las cajas de seguridad y hacer hallazgos extraños en un almacén. Algunas de esas cosas ya las había hecho, de hecho, no es que haya mucho que ver en la región. Sin embargo, pasé una noche en Las Vegas una vez. Recorrer sus casinos y ver las salas de seguridad y las oficinas de los dueños fue uno de mis momentos más destacados en ese momento. Todavía estoy tratando de encontrar la manera de hacer trampa en los juegos sin romperme las rótulas en el proceso. Después de la universidad, pasé algunos años más perfeccionando mis técnicas y aprendiendo a enviar mi energía meditativa cada vez más lejos. Cuando descubrí mi poder, estaba confinado en mi habitación. En el instituto, podía alejarme unos cuantos kilómetros. Para cuando me gradué de la universidad, podía alejarme 20 millas de mi cuerpo. Pero cuanto más me alejaba, más agotado estaba mentalmente al volver a mi ser físico, y menos tiempo tenía para proyectar. Puedo moverme rápido cuando exploro, mucho más rápido que cuando estoy atrapado entre músculos y huesos. He aprendido a catapultarme por los aires para recorrer largas distancias. No es tan bueno como volar, pero no es un mal logro para un aficionado sin un maestro. Esos grandes saltos son necesarios para una proyección prolongada. No puedo despertar a menos que regrese a mi cuerpo. Ese es el aspecto más aterrador de lo que puedo hacer. Ha habido momentos en los que siento que apenas logré regresar antes de que una parte de mí se desvaneciera, y la idea de que podría pasar si no regresaba antes de quedarme sin combustible espiritual, o como sea que quieras llamarlo, siempre ha sido lo único que me ha impedido tomar mayores riesgos. El Área 51 sería mi desafío más difícil hasta ahora, solo por la distancia que tendría que cubrir. Había considerado la posibilidad de que la secreta base aérea tuviera algún tipo de detector capaz de detectarme. No parecía probable, pero en un mundo donde hay fotos de casi todo, el hecho de que aparentemente nadie hubiera filtrado fotos de las profundidades del lugar lo hacía enigmático, como si estuviera desconectado del resto de la realidad. Una vez que lo pensé, empecé a obsesionarme con entrar. Solo para verlo. Tenía que ver qué había dentro, aunque solo fuera para calmar mi curiosidad compulsiva. Y entonces un meme me adelantó en mi agenda. En 2019, un grupo de unos cientos de personas se presentó para asaltar el Área 51, de los miles que originalmente planeaban participar. Su objetivo declarado era ver a esos extraterrestres y que no se les podía negar la oportunidad a todos, pero, por supuesto, resultó ser poco más que una fiesta cerca de la base con solo unos pocos arrestos.
No era que me preocupara que entraran y lo estropearan todo o que el personal militar activara alguna medida de seguridad. Simplemente no quería que ocuparan todas las habitaciones cercanas. Para entonces, mi alcance había aumentado a unos 48 kilómetros, y no estaba seguro de si podría superarlo, ya que simplemente sentía que era mi límite. Pero si me quedaba en Rachel, Nevada, que estaba más o menos al norte de la base, podría lograrlo. Reservé una habitación en el motel del pequeño pueblo del desierto para una semana entera, probablemente una de las estancias más largas que habían visto. Y llamarlo pueblo era exagerado. El lugar no es mucho más que un área de descanso en medio de la nada. No hay restaurantes fuera del motel, así que la mayoría de mis comidas provendrían de la tienda de comestibles de la gasolinera. No esperaba poder explorar la base por completo en una sola noche, pero tampoco pensé que fuera tan grande como para no poder recorrerla en mi tiempo. Me fui a la cama lo más temprano que pude en mi primera noche en el motel con temática extraterrestre, apenas capaz de contener mi emoción por el inminente asalto espiritual. La proyección astral, al menos para mí, se inicia mejor en un estado de sueño lúcido. Puedo lograrlo a distancias y tiempos limitados mientras medito, y solía experimentarlo aleatoriamente durante la noche, percibiéndolo como un sueño normal en el que simplemente exploraba mi entorno. Pero el sueño lúcido era la manera correcta de hacerlo, ya que podía redirigir toda mi energía física no utilizada hacia mi yo errante sin forma, mientras dormía cómodamente en una cama cálida en otro lugar. Pero la primera noche fue realmente una decepción. Llegué bien, yendo hacia el sur y cruzando la montaña pelada, desde donde contemplé las luces de la base. Cruzar la valla exterior fue emocionante. Atravesar el desierto cerrado que rodeaba los edificios fue emocionante. Esperaba estar rodeado de helicópteros y comandos en cualquier momento, pero allí estaba, entrando directamente en uno de los lugares más fortificados del mundo. El problema era que no sabía dónde entrar a los subsuelos. Todos sabían que el Área 51 tenía un sótano, incluso sin haberlo visitado, pero no me lo pusieron fácil para bajar. No quería pasar mucho tiempo buscando solo un ascensor, por si acaso ocurría algo y perdía mi única oportunidad de ver algo realmente interesante. Así que me limité a explorar los hangares y las oficinas administrativas. Había hecho algunas pruebas en bases aéreas menos secretas, y a primera vista, la zona del aeropuerto de Houmi no era tan diferente de lo habitual. Vi soldados patrullando, personal llamando por teléfono, gente comiendo en un comedor o trabajando con computadoras. Máquinas expendedoras, muebles, baños y vestuarios junto a las áreas de ejercicio. Todo lo que uno esperaría ver. No fue tan sorprendente. El Área 51 ni siquiera aparece borrosa en Google Maps. Cualquier cosa que realmente deba mantenerse alejada de miradas indiscretas quedaría fuera del alcance de cualquier satélite que pasara. Los hangares que vi solo albergaban aviones de combate o de vigilancia estándar, incluyendo algunos modelos del pasado. Incluso vi uno de los primeros aviones de combate estadounidenses, en buen estado, un F-86, del tipo que se usó en la Guerra de Corea. No sabría decirte por qué lo mantenían en condiciones de volar. El único elemento que no pude explorar por completo, aparte de los datos de los servidores locales, fue el contenido de los archivadores repartidos por varias oficinas y dependencias de los oficiales. Simplemente no tengo forma de ver qué hay en los papeles apretados dentro de un archivador. Así que la información física no solo estaba protegida de posibles hackers, sino también de las miradas indiscretas de los proyeccionistas. Podría haber esperado a que alguien abriera un archivo y lo leyera mientras yo echaba un vistazo, pero preferí centrarme en cubrir terreno. Sinceramente, no soy un gran entusiasta de la aviación ni de lo militar. Seguro que hay 1 millón de personas a las que les fascinaría simplemente explorar la superficie libremente como yo, pero no fue suficiente para que valiera la pena todo el esfuerzo y la planificación. Tendría que volver a intentarlo una segunda noche. Pero si no encontraba la manera de bajar después de 3 intentos, pensé que estaría listo para volver a casa decepcionado. Quizás pienses que podría simplemente sumergirme en la tierra y seguir avanzando hasta emerger en una sala de autopsias alienígena o un reactor de energía oscura. El problema es que caer bajo tierra firme no es fácil. Es lento y la orientación es imposible, ya que no puedo ver nada. Tengo poco sentido de la orientación o la gravedad cuando me proyecto, así que si me desoriento, podría dar la vuelta y terminar excavando hacia el centro de la Tierra sin volver jamás a mi cuerpo. No era algo que estuviera dispuesto a intentar. Estaba restringido a usar ascensores, igual que los lugareños que, de alguna manera, lograron ser asignados al lugar. En mi segunda noche,
terminé de explorar los edificios de la superficie y centré mi atención en descender al abismo. Se me ocurrió que una base tan secreta no tenía por qué facilitar la búsqueda de los ascensores. Recorrí el interior de las paredes en busca de habitaciones ocultas, pero en cada edificio que volví a visitar no parecía haber ningún medio para acceder a lo mejor. No se me ocurrió una nueva idea hasta que estaba a medio camino de regreso a mi cuerpo, mientras la primera luz del amanecer bañaba el cielo. Tendría que esperar otro día para intentarlo. Los hangares. El Área 51 se usaba principalmente para probar nuevas aeronaves en secreto. Para eso se construyó originalmente, de forma que cualquier espía en el cielo no pudiera verlos. Debía haber al menos un hangar, o quizás varios, que conectaran directamente con el subsuelo, para que pudieran fabricar sus prototipos abajo y subirlos para sus vuelos de prueba. Lo que había visto hasta entonces debía ser solo la punta de un gran iceberg. Afortunadamente, mi tercera noche de exploración me brindó el descubrimiento que esperaba. Entré en uno de los hangares vacíos y, a pesar de no tener ninguna indicación de si había algo debajo, descendí por el suelo. Tras atravesar aproximadamente 1 metro de soportes metálicos, emergía un enorme hueco de ascensor con docenas de luces integradas en las paredes. El hangar ya era bastante grande por sí solo, pero allí había un sistema de elevación neumática completo que podía subir o bajar todo el suelo de una estructura diseñada para albergar aeronaves. Fue mi primera pista de que una megaestructura acechaba bajo el aeropuerto, y bajé unos 15 metros hasta llegar al fondo. Un área de construcción estaba justo enfrente, y un avión furtivo moderno a medio terminar ocupaba su espacio. Con el tiempo, si es que planeaban completarlo, lo subirían al ascensor y lo traerían a la superficie. Pero, por ahora, el lugar estaba vacío, sin herramientas ni planos a la vista. El avión, de estilo ala volante, era de un gris militar apagado, y su cabina no tenía ningún control. Podría haberme pasado la noche estudiándolo, aunque no me interesara demasiado el desarrollo aeronáutico. En cambio, seguí adelante y comencé a recorrer los laberínticos pasillos de un reino que muy pocos llegarían a ver. Grandes arcos de hormigón sostenían roca natural, excavada y perforada quizá décadas atrás. Carretillas elevadoras y focos apagados se cernían sobre los pasillos, tenuemente iluminados por lámparas de vapor de sodio naranja y tubos fluorescentes. No vi a nadie en esa parte de la base. Al final de la noche, me di cuenta de que el primer subnivel era apenas más destacable que la superficie. Aparte de ser una impresionante proeza de ingeniería, parecía una zona con sus días de gloria ya pasados. Tenía docenas de oficinas vacías, vestuarios sellados, máquinas expendedoras vacías, y solo unos pocos miembros del personal uniformado de la base pasaron junto a mí durante toda mi visita. Revisé más hangares, junto con almacenes llenos de viejos aviones experimentales que quizá nunca hubieran visto la luz del día y que ahora estaban congelados en el tiempo bajo una lona. También encontré una especie de sala de conferencias que, por alguna razón, había quedado enterrada tras una barrera de hormigón. Aún conservaba sus mesas y sillas, que parecían sacadas de los años 60 y colocadas como si la gente hubiera huido de la sala a toda prisa. Por alguna razón, la sala seguía iluminada por una única y tenue luz de pared. La sala de conferencias resultó ser lo más interesante que vi esa noche, solo por su misterio y la falta de contexto. El primer subnivel parecía poco usado. Quizás cobró vida cuando llegó un nuevo contrato para aviones experimentales y yo acababa de llegar durante la temporada baja, pero terminé pasando la noche vagando por habitaciones y pasillos vacíos, buscando principalmente la manera de bajar. Era un complejo enorme que sabía que no había cubierto por completo, y no tenía muchas ganas de seguir explorando, porque mi instinto me decía que sería más de lo mismo. Aún así, terminé la noche con otra nota alta. Al amanecer, finalmente encontré una parte más activa del nivel, con más luz y habitaciones modernas con computadoras y muebles modernos. Era una sección pequeña en general, llena de unas pocas docenas de hombres y mujeres de servicio. Mi lectura de labios me indicó que, en su mayoría, solo hablaban de actualidad. Descubrir la zona me llevó al ascensor central que se me había escapado, el cual requería tarjetas de acceso. Pasé las puertas sin hacer ruido, floté hasta el ascensor y miré los botones para ver que me quedaban 3 niveles por explorar. Al amanecer, subí por el ascensor para ver dónde se había escondido. Salí a un edificio de hormigón armado parecido a un búnker. Pasé por una puerta blindada y me dejé llevar por un largo túnel al otro lado hasta que volví a estar bajo el cielo, en un puesto de control secundario en las profundidades de la base.
La entrada a los niveles inferiores estaba oculta en la ladera de una montaña, y el túnel que conducía a ella estaba enterrado al final de un estrecho valle, a buena distancia de los demás edificios de la superficie. Era difícil de ver y estaba bien defendido. Hice todo lo posible por memorizar el lugar y volví a mi cuerpo, listo para pasar otro día sin hacer casi nada mientras esperaba dormir y viajar de nuevo. Sabía que mi próxima visita sería especial. Había comprado comida para microondas al llegar a Rachel y rara vez salía de mi habitación, siempre con las cortinas corridas. Sabía que estaba metiendo la pata en un lugar que no debía ver, que el gobierno se esforzaba por mantener en secreto, así que, naturalmente, me había vuelto paranoico pensando que los federales o los militares me encontrarían y llamarían a la puerta. No había sentido ese miedo desde que empecé a explorar de niño, cuando pensaba que la policía, precisamente, aparecería y me arrestaría por algún delito de violación de la privacidad. Nunca imaginé cómo podrían encontrarme. Pero, si alguien en el mundo pudiera detectarme y encontrarme, era muy probable que fueran las buenas personas que tienen una carrera en el Área 51. Simplemente tampoco podía entender cómo lo harían, porque había demasiadas incógnitas sobre lo que eran capaces de hacer y lo que investigaban. Si, por ejemplo, en algún momento habían aplicado ingeniería inversa a tecnología alienígena, quién sabe qué tipo de física conocían que el resto de nosotros tal vez nunca entendamos. Mientras proyectaba, enviaba una parte de mí al mundo. Algo tangible, aunque difícil de detectar. Recibía información y la enviaba de vuelta a mi cerebro para procesarla. Simplemente, nunca encontré a nadie que pudiera decirme cómo hice lo que hice, qué tipo de señales podría haber estado transmitiendo que alguien o algo más pudiera percibir. El miedo a ser atrapado siempre me había perseguido. No eran tanto las consecuencias lo que me asustaba, sino descubrir que existía una manera de encontrarme o atraparme en un estado tan vulnerable. Esta vez, esa preocupación también se manifestaba en una inquietud, quizás un tanto disparatada, de que el Área 51 tuviera una trampa en parte de su base que atraería a gente como yo y capturaría a nuestros yo proyectados para encarcelarlos y experimentar con ellos. Empecé a pensar que me encontraría con una habitación llena de otras almas atrapadas que se despertaban por su curiosidad. Parecía el final perfecto para mi historia. Nunca pude verme como el primero en tener acceso real a la proyección astral. Siempre supuse que alguien lo había hecho antes, y había cientos de personas como yo, si no más. Y si eso fuera cierto, seguramente alguien había visitado una misteriosa instalación en un desierto estadounidense. Y si eso fuera cierto, dicha instalación podría ya haber creado contramedidas. O quizás simplemente estaba pensando y preocupándome demasiado otra vez. Esa era una consecuencia constante de vivir una vida solitaria. Tengo ciclos de estrés en mi cabeza que a veces me han provocado ataques de pánico. Pero eso nunca ha sido un problema al proyectar. Supongo que esa es una de las razones por las que generalmente me da tanta paz. Para la cuarta noche, ya no quedaba nada de comida y la televisión del motel ya no me entretenía. Explorar la base era lo único que me apetecía, y quería aprovecharlo al máximo. En cuanto pude, subí directamente al ascensor principal y bajé flotando hasta el segundo subsuelo. Por aquí circulaban los trenes. Se rumoreaba desde hacía tiempo que el Área 51 contaba con un sistema ferroviario subterráneo, aunque se debatía si era solo para uso local o si conectaba con bases más lejanas, entradas ocultas o depósitos de carga. El nivel era casi en su totalidad una cueva, excavada hacía tiempo por grandes máquinas. Plataformas móviles funcionaban con raíles eléctricos, transportando material y piezas de aeronaves por toda la instalación. Había pocas habitaciones dignas de mención, y los vagones se movían sin operadores humanos hasta llegar a su terminal, donde eran descargados y trasladados por personas que parecían haber pasado semanas enteras sin ver la luz del sol. No estaba seguro de si siempre había tanto movimiento en la planta baja o si había algún gran proyecto en marcha que requería el transporte constante de mercancías, pero sin duda había mucha actividad allí abajo, con coches entrando y saliendo constantemente. Los túneles eran laberínticos y extensos, y con poca señalización, era fácil perderse. Debí de pasar unas 2 horas intentando encontrar algo más interesante que la extensa línea de tren. Tras retroceder sin querer hasta el ascensor, decidí bajarlo de nuevo en lugar de dedicarle más tiempo a navegar por el metro local. El tercer subnivel era mucho más pequeño que el primero y tenía un aspecto completamente diferente. Sus pasillos eran estrechos, confinados y presentaban más metal que hormigón o roca natural. Recordaba al interior de un submarino nuclear, y la mayoría de las pocas personas que vi por allí vestían traje y corbata.
Y los que no lo hicieron eran guardias armados, lo cual era extraño. ¿Qué estaban protegiendo o intentando mantener a raya en ese lugar tan profundo? Extraterrestres, esperaba. Ver una colonia viva de pequeños seres grises habría hecho que este viaje valiera la pena, y estaba deseando describírselos al mundo, creyeran o no mi historia. Pero había algo extraño y preocupante en el suelo. Para empezar, ya no podía atravesar las paredes. Podía abrirme paso a través de algunos revestimientos metálicos, pero algo dentro de la pared me lo impedía. Tampoco podía atravesar las puertas tipo mamparo si estaban cerradas, lo que limitaba considerablemente mi capacidad para explorar el piso. Podía echar un vistazo al interior de una habitación cuando alguien entraba o salía de ella ocasionalmente, pero siempre se cerraban de nuevo, como si hubiera un protocolo. Si hubiera entrado en alguna habitación, probablemente habría acabado atrapado dentro. Era un riesgo que no podía correr. Lo poco que vi de las oficinas y laboratorios en este piso no sugería que alguna vez se hubieran mantenido extraterrestres allí, no es que tuviera grandes expectativas. El hecho de que no pudiera atravesar las paredes, ni siquiera el suelo ni el techo, era algo nuevo para mí. Debía de haber una especie de campo de energía dentro de ellas, quizá para bloquear algo más, alguna señal. Por extensión, limitaban mi movilidad en el proceso. Al ver el subsuelo como un lugar peligroso para quedarse, volví al ascensor y bajé al cuarto, y presumiblemente el más bajo, nivel. Solo que descendía a la oscuridad y a algo sólido. Ya estaba en el piso inferior, al menos en el que daba servicio el ascensor. O bien rellenaron el espacio inferior con hormigón para sellarlo, o nunca hubo otro subsuelo y el botón del ascensor era falso por alguna razón. Volví a revisar los pasillos del tercer nivel para ver si me había perdido algo. Los viejos relojes de pared me indicaban que eran las 3 de la mañana, así que aún me quedaban unas horas antes de que mi cuerpo intentara despertar y preguntara dónde estaba su dueño. Pensé que el piso de abajo, si existía, aún podría ser accesible desde algún otro lugar. Pasando pasillo tras pasillo y bajando por cada lado de una intersección, observaba con más atención las armas que sostenían los guardias de patrulla cada vez que tenía la oportunidad. No parecían armas conocidas. De hecho, parecían no letales, y sus cañones estaban equipados con un panel de luces que rodeaba una especie de emisor de rayos. Tenían la apariencia de un rifle láser de ciencia ficción, pero la lógica me decía que probablemente eran armas disuasorias que podrían haber disparado brillantes ráfagas de luz y un potente láser, o energía de microondas ardiente. No tenía sentido. Si alguien había logrado llegar hasta aquí después de esquivar todas las balas reales de arriba, ¿por qué darles a los guardias en el corazón de la base rifles como estos? A menos que, como ya había especulado, guardaran algo dentro, y estas fueran las únicas armas que podían contenerlo. Finalmente, noté algo que cubría los segmentos donde los pasillos estaban conectados por costuras y remaches. Cada pocos metros había finas tiras de metal y luces LED que recorrían la pared, el suelo y el techo. Al principio no les di mucha importancia, pensando que formaban parte de un peculiar sistema de luces de emergencia. Al menos, hasta que de repente activé uno de ellos. El momento en que lo hice fue uno de los momentos más aterradores de mi vida hasta ahora. No puedo explicar por qué solo activé uno de los supuestos sensores mucho después de empezar a recorrer el nivel. En ese momento, solo podía pensar en cómo cualquier cosa en el mundo podría detectar mi presencia. Los LEDs se encendieron con una luz roja intermitente para llamar la atención, y mi oído, debilitado, apenas captó la alarma. Todo era tan extraño y nuevo para mí que me quedé paralizado y me quedé allí flotando, sintiéndome expuesto e indefenso. Los guardias entraron corriendo como si estuvieran entrenados para hacerlo, a pesar de lo poco, o nunca, que ocurría algo así. No podían verme, pero blandían sus armas como si estuvieran buscando, y algunos hombres llevaban lo que parecían escáneres en las muñecas. Intentaban encontrar algo invisible, como un fantasma. Diría que era absurdo, pero soy alguien que puede enviar su propio espíritu al mundo. La existencia de fantasmas nunca fue un gran avance para mí. Los más jóvenes pronto parecieron un poco menos nerviosos por lo que hacían, y uno de los mayores desactivó la alarma mientras todo el grupo seguía buscando. Yo todavía estaba demasiado asustado como para prestar atención a sus movimientos labiales, pero era obvio que esto era un evento importante para ellos. Revisaron los demás sensores de pasillo para ver si alguno más se activaba, y uno de los hombres pasó su escáner justo sobre mi posición. Por reflejo, contuve la respiración mientras lo hacía. Pero no pareció captar nada.
Me quedé quieto y observé todos los procedimientos. Se informó de la situación por radio, los hombres terminaron sus escaneos y comenzaron a dispersarse, excepto el hombre que esperó a que llegara un técnico, quien revisó el sensor para detectar cualquier falla. El técnico incluso conectó un cable a un puerto cerca del sensor y realizó algunas comprobaciones de software en una pequeña computadora portátil. Solo empecé a moverme de nuevo cuando el informático terminó y se fue. En total, el retraso y mi exceso de precaución me habían costado 1 hora. Tendría que volver a mi cuerpo pronto. Pero primero, me convencí de seguir adelante incluso después de lo que parecía ser mi detección. Ahora, desconfiando de los sensores cada vez que pasaba por uno, mantuve la calma como para mantener mi energía astral baja y continué por un pasillo particularmente largo que terminaba en una cámara grande y prometedora. Era el lugar más seguro que había visto hasta entonces, una sala circular con solo 2 salidas, protegida por múltiples cámaras de seguridad y armamento automatizado. Las torretas tenían el mismo diseño no letal que las armas de los guardias. Delante de mí había una gran puerta blindada segmentada, pintada de naranja y negro, con los números 01 descoloridos pintados en su superficie de acero inoxidable. Al igual que el resto del piso, no podía atravesar la barrera. Y ya tenía muchas ganas de descubrir qué había al otro lado. Probablemente albergaba lo que los guardias guardaban aquí abajo y les preocupaba, claro, pero no importaba. Quería entrar. Para que mi viaje hasta aquí y sus riesgos valieran la pena, necesitaba entrar. Esperé todo lo que pude por si alguien la abría, pero tuve que volver a la superficie en cuanto sentí que la conexión con mi cuerpo empezaba a desvanecerse. Regresé justo cuando despertaba, con un anhelo en las entrañas por descubrir cuál podría haber sido el mayor misterio de la base. Cruzar esa puerta ya era mi nueva obsesión. Era como el Área 51 del Área 51, mi sueño de la infancia reavivado. Nunca obtendría respuestas de nadie en el mundo, y las probabilidades de descubrir qué había dentro echando un vistazo a los papeles o pantallas de ordenador visibles por toda la base parecían inexistentes. Había visto una vida entera de un lugar increíblemente exclusivo y, por supuesto, debido a la naturaleza humana, aún tenía que descubrir ese secreto final. El 5.º día fue agonizante. No solo por la espera para volver a la base, sino también porque empezaron a aparecer los asaltantes del Área 51. Puede que solo fueran unos pocos cientos los que se animaron a ir al desierto a festejar, emborracharse y vivir sus fantasías de rescate alienígena, pero el motel, mi santuario, se llenó de forasteros alborotadores mientras los motores de las autocaravanas y las motocicletas arruinaban la tranquilidad. Todo el día pensé en la puerta y en lo que había detrás. ¿Una nueva aeronave superavanzada? ¿Una nave alienígena deconstruida? ¿Los restos esqueléticos de un dios antiguo? Habría aceptado un almacén vacío. Siempre y cuando lo descubriera con certeza y no pasara el resto de mi vida sin saberlo. No tenía ni idea de qué impulsaba mis impulsos, solo que quería ver algo realmente especial antes de volver a casa, y hasta ahora, sentía que no lo había logrado. Después de horas de televisión y navegación por internet solo para pasar el rato, todo ello mientras permanecía en mi habitación para evitar el contacto social, me emocioné desmesuradamente al ver la luz del atardecer iluminar la ventana. A las 8 de la noche, ya estaba en la cama, intentando dormir. Como no podía tomar pastillas para dormir y mis nuevos vecinos eran groseros y ruidosos, fue una tortura. No despertaría hasta que completara mi ciclo de sueño una vez que estuviera fuera de mi cuerpo, pero llegar allí no fue tarea fácil, y me llevó 2 horas de inquietas vueltas en la cama. Y después de todo eso, la noche fue un desastre. Exploré muy poco más de la base, pasé la mayor parte del tiempo en esa última cámara con la puerta gigante, esperando a que alguien viniera a abrirla. Comprendí que, con toda probabilidad, nadie tendría necesidad de hacerlo mientras yo estuviera en la base. Simplemente no quería volver a casa pensando que había perdido una oportunidad potencial por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. En retrospectiva, desearía haber visto más de la base mientras tuve la oportunidad en lugar de perder el tiempo en un solo lugar esperando lo imposible. Regresé a mi cuerpo decepcionado, y luego sufrí un 6.º día, mientras mi tiempo en el motel se agotaba. Podría extender mi estancia, pero sentí que eso solo llevaría a más extensiones para alimentar una obsesión y tenía que salir de ese pueblo perdido. Mi madre me llamó, al igual que mi jefe, ambos se preguntaban cuándo volvería. Las responsabilidades en casa me presionaban para terminar mi estancia en Nevada y el aire acondicionado de mi habitación apenas funcionaba y el técnico tardaría en venir. Me sentía fatal, pero tenía que quedarme un poco más.
Casi pasé la noche soñando, solo para escapar de la realidad un rato. Nunca había proyectado durante 6 noches seguidas, así que solo veía el respiro de la oscuridad durante las pocas siestas que echaba durante la semana. Y entonces nadie apareció para abrirme esa maldita puerta otra vez. Cada vez que estaba a punto de salir de la sala de seguridad para explorar más la base, me convencía de que alguien venía a dejarme pasar. Pero nunca sucedió. Pasé 10 horas vagando por ese subnivel que apenas podía navegar. Diablos, incluso intenté enviar ondas psíquicas a la gente de abajo para manipularlos y que abrieran la puerta. No funcionó. Me desperté temprano por la mañana, sudando y cabreado. Golpeé las paredes y les grité a los vecinos que bajaran la música. Después de que me dijeran que me callara, salí de mi habitación, empaqué agua y comida, y me fui. Quizás hubiera podido soportar el desierto y el calor un día más, pero no la habitación del motel donde me sentía como si estuviera perdiendo la cabeza. De hecho, terminé conduciendo hasta Las Vegas, pasando el día en el Strip y gastando dinero en espectáculos turísticos. Funcionó hasta cierto punto, ya que me permitió despejarme, calmarme y desintoxicarme de la rutina de encierro a la que me había visto obligado. Comer de verdad en restaurantes de verdad también ayudó. Aún así, no quería volver a Nevada nunca más. Llegué a Rachel al atardecer sintiéndome renovado, y en lugar de ir a mi habitación, fui a la fiesta. O mejor dicho, la observé desde lejos. Los borrachos excéntricos parecían estar divirtiéndose más que yo durante la última semana. Estaban reunidos en la puerta, pasando el rato, mientras los guardias de la base se aseguraban de que se mantuvieran alejados y no intentaran entrar. Los asaltantes fueron lo suficientemente listos como para no recibir disparos, aunque, como dije antes, vi cómo arrestaban a algunos. Su diversión duró hasta la noche, aunque, por desgracia, nunca tuvieron la oportunidad de ver a ningún extraterrestre. Pero si eso no los decepcionó, pensé que yo tampoco debería haberme decepcionado. Había visto el interior de la base, a diferencia de todos esos tipos. Había cumplido un sueño de la infancia. Podría volver a casa en ese mismo momento, recordar todo esto dentro de un año y seguir emocionado por todo lo que había presenciado dentro del Área 51. Pero eso nunca me bastaría, así que, en lugar de eso, conduje hasta una zona apartada cerca de la base, recliné el asiento, cubrí todas las ventanas y me dormí. Si proyectaba tan cerca del lugar, todo se vería más nítido, lo que me daría una mejor experiencia y reduciría el tiempo de viaje de ida y vuelta. Estaba decidido a irme del estado con buen pie. Una vez a la deriva, floté hacia la fiesta junto a la puerta principal y pasé junto a los juerguistas, y luego a los guardias que les impedían seguir adelante. Ojalá pudieran verme y vitorear mientras veían a otro tipo normal entrar en la base. Me he burlado de ellos, pero poco a poco, a medida que avanzaba la noche, los veía como un amuleto de buena suerte. Antes incluso de llegar al ascensor, vi algo nuevo que valía la pena seguir. 2 personas con trajes de protección completos, con visores tintados que les ocultaban el rostro, salían de una de las habitaciones laterales del túnel de la montaña. Empujaban un carrito con una gran caja de metal encima. Aunque no tuvieran nada que ver con esa última puerta, quería saber qué tramaban, así que lo seguí sin que lo supieran. Pasaron todos los controles y no se detuvieron a charlar con nadie, pues otros se apartaban para dejarlos pasar en los pasillos. Poco a poco me di cuenta de que iban por el mismo camino que yo para llegar a la puerta cerrada. No quería ilusionarme, pero cada vez parecía más probable que ellos 2 fueran mi boleto de entrada. Para cuando los 3 cruzábamos juntos el sótano, me esforcé al máximo por contener la emoción, que era lo único que se me ocurría para evitar que volviera a saltar la alarma. Los chicos de materiales peligrosos casi me rompen el corazón en cuanto giraron a la derecha en el último cruce antes de la puerta, pero resultó que solo estaban programando sus tarjetas en una sala de vigilancia. Estaba llena de cámaras de televisión y un solo guardia las vigilaba a todas, incluidas las 4 cámaras que apuntaban a la puerta grande. Debía de tener códigos que cambiaban a diario como medida adicional de seguridad. Una vez actualizadas sus llaves, llegamos al último obstáculo. Pasaron sus tarjetas por 2 escáneres separados, presionaron 2 botones rojos con los pulgares y finalmente accionaron las 2 palancas dentro de la puerta. Quizás lo hacían semanalmente, o quizás anualmente y yo simplemente había tenido muchísima suerte. En cualquier caso, la enorme placa de metal por fin empezó a abrirse, revelando la oscuridad que se extendía más allá. Unas luces se encendieron tras la puerta, iluminando un pasillo de hormigón en ángulo y el pesado elevador de carga inclinado que descendía.
El equipo de materiales peligrosos entró y fijó la rueda de su carro en un par de soportes del elevador, que no empezó a moverse hasta que la gran puerta se cerró de nuevo. Yo seguía allí con ellos, y ahora estaba comprometido, sin salida hasta que se fueran primero. El ascensor descendía a un ritmo lento, y me quedé con mis dos nuevos mejores amigos en lugar de seguir adelante con ellos. Había llegado tan lejos, así que estaba dispuesto a ser paciente un poco más. Me dirigía al santuario interior del Área 51, un lugar prohibido en el que muy pocos pensarían, y mucho menos verían con sus propios ojos. El viaje duró 10 minutos o más y parecía como si descendiéramos a las profundidades de la Tierra. Si alguna vez existió un portal al infierno o a otra dimensión, estaría aquí. Tras detenerse el ascensor, una segunda puerta gigante se abrió tan lentamente como la primera, revelando algo desconcertante, pero aún no del todo extraño. Frente a mí se alzaba una antecámara de piedra, excavada en la roca madre. Las superficies eran impecablemente lisas. Unos 9 metros de roca, iluminados únicamente por la luz del pasillo del ascensor, conducían a una gran plaza abierta, perfectamente proporcionada, que precedía a un vacío de oscuridad. La plaza medía unos 12 metros de largo por cada lado, así que sin duda era una puerta considerable hacia lo que se extendía más allá. No carecía completamente de tecnología ni maquinaria. La abertura estaba revestida con las mismas tiras de sensores que se usaban en el tercer piso, y había grandes trampillas circulares empotradas en la piedra a ambos lados de la puerta. Salí a la antecámara con el equipo de materiales peligrosos mientras sacaban su cargamento y miré a mi alrededor. A la izquierda había una vieja puerta metálica de tamaño normal que mostraba signos de deterioro. Mientras mis compañeros abrían la caja y sacaban su contenido, me acerqué para ver mejor la vieja puerta lateral. Parecía conducir al cuarto subnivel original, o a lo que quedaba de él. No tenía electricidad ni campo eléctrico interno, así que pude atravesarla y ver si había algo al otro lado. Pero solo vi oscuridad, nada en absoluto. Tras una inspección más detallada, me di cuenta de que la puerta estaba apenas entreabierta. Desde fuera, pude ver un pequeño fragmento del montón de rocas que me impedía la vista. Parecía que el pasillo se había derrumbado en algún momento. O tal vez toda la planta había sufrido una demolición controlada. Fuera lo que fuese, parecía completamente inaccesible. Regresé con los hermanos de materiales peligrosos mientras trabajaban juntos para sacar su cargamento. Era una batería gigante, o algún tipo de célula de energía. Comprendí lo que hacían: reemplazar una de las dos fuentes de energía que mantenían en funcionamiento algo dentro, más allá o alrededor de la gigantesca entrada cuadrada. Pero no podían cambiar una de las baterías en caliente tan fácilmente. Parecía que primero tenían que apagarlo todo. Al darme cuenta de esto, me sentí aterrado y emocionado a partes iguales. Sabía que tal vez podría tener la oportunidad de vislumbrar lo que guardaban allí abajo. Los chicos se acercaron a ambos lados de la puerta, abrieron dos cosas que parecían cajas de fusibles sobre las tapas de las baterías y accionaron dos interruptores. No ocurrió nada durante unos segundos. Y entonces, las luces empezaron a calentarse lentamente más allá de la puerta. Lo primero que noté fue la cantidad de luces que había, en lo alto del techo dentro de la cámara. Había un conjunto completo, como las luces de un estadio boca abajo, era excesivo para iluminar una habitación. Uno de los chicos de materiales peligrosos trabajó para cambiar la celda de energía, mientras que el otro tomó una posición defensiva cerca del centro de la puerta y apuntó su rifle hacia la habitación que se estaba iluminando más allá de esta. Nunca podré explicar el lugar que vi. No creo que pudiera justificarlo ni siquiera si quien dirigía la base me sentara y me lo describiera con todo lujo de detalles. En las profundidades del Área 51 se encontraba el vestíbulo a tamaño real de un gran hotel, cuyo estilo imitaba la arquitectura de la década de 1920. Y cuanto más lo miraba, más parecía sacado de la historia. No parecía un plató de cine ni un intento de réplica. Tenía columnas romanas, baldosas de mármol, un mostrador de recepción de caoba con un clásico teléfono de candelabro negro. La mayoría de los materiales estaban en buen estado, pero las telas, al igual que la alfombra roja y las cortinas que cubrían las paredes, se estaban desmoronando y estaban cubiertas de polvo. Detrás de la tela que colgaba del techo se veían los restos de papel tapiz floral, enrollados y fundidos con el suelo. Parecía como si el vestíbulo hubiera sido cortado limpiamente de un edificio y traído directamente aquí. Los bordes exteriores de las paredes se veían nítidos. Sin ningún letrero, era difícil saber de dónde provenía.
Pero ciertamente parecía haber servido a la clientela adinerada de una importante ciudad estadounidense hace un siglo. Y ahora allí estaba, el vestíbulo de un hotel fuera de tiempo y espacio. Algo inimaginablemente maligno podría haber ocurrido dentro de sus paredes en un pasado lejano. O simplemente podría haber estado embrujado o maldecido. Otras posibilidades que pensé al verlo fueron que la materia misma de la estructura se había corrompido y que estaba contenida allí para contener la propagación, o que tal vez simplemente había sido transportada desde el pasado a través de algún experimento de agujero de gusano que salió mal. Atraído por la gran sala y sin pensarlo mucho, me dejé llevar hacia adelante y crucé la puerta al aire libre. Encontré resistencia al entrar, pero avancé con el mínimo esfuerzo. Había algo en la sala que hacía que estos tipos lo contuvieran, le temieran y le apuntaran con sus armas, pero pensé que, fuera lo que fuese, no podría hacerme daño. Simplemente echaría un vistazo rápido, y cuando terminaran de cambiar las pilas de las luces, me iría con ellos. Cada pequeño detalle del hotel, desde el timbre de latón del mostrador hasta los sobres amarillentos que esperaban eternamente a sus destinatarios y parecían desmoronarse al tocarlos. Todo era demasiado auténtico para ser parte de una recreación. Además, estaba en tan buen estado que sugería que el lugar había sido trasladado allí hacía mucho tiempo y conservado como si estuviera en un museo. Si había sido reconstruido a la perfección ladrillo a ladrillo o traído aquí de alguna manera al instante, mi ojo inexperto era incapaz de discernirlo. Con su brillo máximo, las luces de arriba también bañaban y empapaban por completo el vestíbulo y probablemente también hacían que el calor fuera insoportable, si pudiera sentirlo. Podría haber pasado el resto de la noche pensando en el propósito, la historia y los costos de almacenamiento del vestíbulo del hotel, o simplemente explorándolo, pero no quería quedarme en las profundidades de una cámara de contención. Me di la vuelta para irme, deslizándome de vuelta hacia la enorme entrada. Y maldita sea, casi lo logro. Al principio no me di cuenta de que estaba atrapado. No le di importancia a que uno de los de materiales peligrosos hubiera insertado completamente la otra batería, cerrado la escotilla y accionado una palanca para extraer energía. En mi mente, solo estaban allí para mantener las luces encendidas. Resultó que, en realidad, alimentaban una barrera invisible dentro de la puerta cuadrada. Era el mismo tipo de campo dentro de las paredes metálicas de arriba que me impedía atravesarlas. Y mi idiota acababa de quedarse atrapado dentro de la cripta del vestíbulo del hotel. Los dos terminaron su tarea, metieron la batería descargada en la caja y la llevaron de vuelta al ascensor. Les grité lo mejor que pude, pero, por supuesto, no me oirían. Golpeé la barrera con mis puños fantasmales, esperando provocar una reacción que los alertara de mi presencia. Tampoco funcionó. Sentí un breve rayo de esperanza cuando se dieron la vuelta y regresaron a los lados de la puerta, pero solo lo hicieron para apagar las potentes luces. Las lámparas no se apagaron al instante. Los cientos de bombillas sobre mí tenían un tenue resplandor que perduraba unos minutos, iluminando el vestíbulo con la misma intensidad que unas cuantas velas encendidas. Pero sabía que pronto quedaría atrapado en la oscuridad, durante al menos una semana, o como mucho, años. Todo mientras mi cuerpo se descomponía en mi coche, muy por encima de la superficie, donde sería abrazado por el sol. Así que, eso fue todo. Me habían matado. O tal vez seguiría adelante, incluso sin cuerpo, atrapado aquí abajo durante siglos sin forma física. Pensé en todos los lugares que nunca llegaría a ver y en mi pobre madre preguntándose qué me había pasado. Las únicas dos personas que pudieron abrirme desaparecieron tras la puerta del ascensor, tras lo cual me deslicé hacia el centro del vestíbulo del hotel, completamente abatido y resignado. El calor de las luces, que se desvanecía, parecía que me protegería de la oscuridad total durante unos minutos más. No quería pensar en mi destino, ni en cuánto tiempo podría permanecer consciente en ese lugar antes de que todo se desvaneciera. Nunca había fallado en regresar a mi cuerpo. Podría haber existido la posibilidad de que despertara y estuviera bien, pero no podía imaginar que eso sucediera, sobre todo mientras estaba en una cámara aparentemente diseñada para contener la misma fuerza que usé para proyectarme. Las luces se atenuaron aún más. Apenas podía ver nada. Los colores habían desaparecido del vestíbulo, y solo había tenues siluetas oscuras. Sabía que me esperaba la oscuridad absoluta, y nada más. Una parte de mí quedaría atrapada allí para siempre. Entonces, una voz me habló. Lo juro. Por primera vez en mi forma proyectada, oí una voz dirigida a mí, y llegó con claridad.
te veo, dijo en un inglés profundo e incoherente, desde algún lugar de la oscuridad abisal. ¿Y qué clase de cosa serías? No estaba solo después de todo. No me atreví a moverme. Estaba tan asustado que sentía que mi forma espectral había empezado a perder coherencia y a desmoronarse. Si estuviera en mi cuerpo, sentiría un latido palpitante en el pecho, o caería en un estado de aturdimiento o pánico. Pero en mi estado, el verdadero terror solo podía disminuir mi capacidad de seguir existiendo y pensando. Nunca había experimentado un miedo tan intenso como para tener ese efecto. La entidad que emitió la voz se acercó y me susurró al oído desde atrás: creo que ya llevo aquí suficiente tiempo. Quizás seas un medio para alcanzar la libertad. Justo antes de que la luz diera paso a la oscuridad, vi y sentí algo que me atravesaba justo donde estarían mi columna vertebral y mi corazón. Unos dedos largos y pálidos se retorcían y se curvaban hacia arriba, buscando mis ojos espectrales. Los apéndices esqueléticos eran como patas de araña y terminaban en garras afiladas. No era un fantasma, ni un demonio, ni un poderoso alienígena psíquico que hubiera estado aquí abajo durante mucho tiempo y se hubiera consumido. Era algo completamente distinto, y nunca sabré con certeza qué era. Su presencia estaba destrozando el vínculo con mi cuerpo. Decía una última cosa: ahora, tráeme a ti. Sentí una increíble sensación de ardor que me atravesaba el cuerpo. Lo siguiente que recuerdo es despertar de repente en mi habitación de motel, en el suelo, enredado en mi manta y con los zapatos puestos. Eran las 11 de la mañana, la última hora de mi estancia. De alguna manera, había escapado de la prisión, había regresado a mi cuerpo y había llegado al motel. Miré por la ventana y vi mi coche, aparcado desordenadamente en 2 plazas y destrozado, como si hubiera regresado borracho. Empaqué y salí en 10 minutos, sin siquiera cambiarme de ropa. Salí de Nevada sin parar. Esperaba que la policía o los militares me persiguieran o me pusieran controles, pero la carretera estaba prácticamente desierta hasta la frontera. Nadie sabía que había entrado en esa celda, ni en ningún otro lugar de la base. Cuando por fin llegué a casa, comí en el microondas, apagué todas las luces del apartamento, silencié el teléfono y dormí unas 14 horas. Solo a la mañana siguiente estuve lo suficientemente tranquilo como para empezar a procesar lo que había pasado y a escribirlo todo. Había dormido mucho, pero no le di mucha importancia en ese momento. Durante el día, empecé a sentirme cansado mucho antes y sufrí una niebla mental turbia, como si me estuviera desconectando de mí mismo, lo que dificultaba mi ya aburrido trabajo. Eso mejoró con el tiempo, pero perdí 2 cosas para siempre como consecuencia de mis errores. Han pasado años y sigo sin tener un solo sueño desde entonces. Me acuesto y me despierto, y es como si el tiempo no hubiera pasado. En relación con esa dolencia, ya no puedo proyectarme astralmente. Una parte de mí se ha ido. Hace un año, me hicieron una tomografía cerebral en un hospital. No reveló qué me pasaba ni me ayudó a encontrar un tratamiento, pero sí descubrí que todas las partes de mi materia gris relacionadas con los sueños estaban mucho más activas de lo normal, aunque ya no soñaba. Creo que lo que sea que encontré me liberó, pero también encontró la manera de regresar a mi cuerpo y, como pago por esa libertad, se instaló en algún lugar de mi mente. Esa entidad ahora tiene 8 horas o más cada noche para salir y cometer cualquier acto potencialmente malvado y demente que desee. No me habla ni comparte visiones de sus motivos, pero no tengo motivos para pensar que sea benévola. La gente que trabajaba en el Área 51 intentó contenerla, e incluso sabían cómo detectarla y quizás dominarla con luz y otras formas de energía. Al menos hasta que llegué yo y le di una salida. Sobreviví y hago lo que puedo para mantener a los demás a salvo, incluso cerrando la puerta de mi dormitorio con una llave cada noche para evitar caminar dormido o salir de la casa en algún estado peligroso, poseído. Pero no creo que la manipulación física sea lo que busca, o tal vez soy un recipiente imperfecto para la entidad y está ahí afuera cada noche buscando a otro. Existe la posibilidad de que mis acciones hayan lastimado a alguien que conozcas, y por eso, te pido disculpas sinceras. Pronto me mudaré a una de las zonas más rurales del país, pero aún no estoy seguro de poder encontrar una casa a 50 kilómetros de otra persona inocente. Aceptaré una vida solitaria y sin sueños si es necesario, pero necesito tiempo para encontrar un lugar adecuado donde vivir. Hasta entonces, seguiré en la carretera para que ningún grupo de personas experimente el terror que llevo, y con un poco de suerte, no se encontrará ningún patrón ni recaiga ninguna sospecha sobre mí.
Quizás pueda detener todo esto si me quitara la vida o si me entregara en el Área 51, pero lo siento, todavía soy demasiado egoísta y cobarde para hacer cualquiera de las dos cosas. Y por el bien de mi mamá y mis amigos, no puedo quedarme cerca de casa. Verás, cada noche, 1 o 2 personas en un radio de 48 kilómetros mueren de una hemorragia cerebral repentina. Las noticias locales lo recogieron y lo calificaron de posible epidemia local, y fue entonces cuando lo conecté y me culpé. Desde entonces, no he parado de viajar. Me convertí en un arma biológica andante, y mi única esperanza restante es que si tienes la desgracia de encontrarte con la cosa que llevo conmigo, cualquier posible dolor o terror que experimentes sea breve. De nuevo, lo siento. Es un terrible error desperdiciar un regalo. Peor aún, malgastarlo.